Santo eres, Señor. Gloria, gloria a Dios, amén. Gloria, gloria a Dios, a nuestro Rey. Él es Rey de reyes, Señor de señores, amén. Vamos a darle ahora entre todos un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén. Gracias, Señor, gracias, Padre. Y le damos ese aplauso también porque nos bendice con nuestros hermanos que están en la alabanza, amén. Siempre es bueno reconocer el esfuerzo, ¿no? Que pues a veces, aunque lo hacen de corazón, yo sé que lo hacen mucho de corazón, también es bueno que seamos agradecidos, ¿no? Que de pronto los veamos por ahí y les digamos, hey, gracias, amén. Así es, amén. ¿Están listos para la palabra o cómo ven? ¿Trajeron su casco? Está preciosa la palabra de hoy, de verdad. Va a ser todo bíblico, amén. Aquí predicamos la palabra del Señor. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestras vidas y por obvias razones la obra de Cristo representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Entonces, vamos a orar para que el Señor empiece a trabajar en nuestros corazones, amén. Amado Padre, te damos gracias, precioso Dios, por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, porque la mayor bendición que tú nos has dado, Señor, es la de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, y la inspiración de Él por medio de tu palabra, Padre. Habla a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Habla a nuestras vidas, Padre. Que cada día, Señor, por medio de tu palabra nos acerquemos más a ti, Señor. Y conozcamos, Señor, de tu maravilloso amor, tu bondad, tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Y que eso nos mueva a seguir adelante, Señor, conforme a tu santo propósito, Señor. Conforme a tu santa voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a darle otro fuerte aplauso a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Recordemos un poquito de la semana pasada. Perdón. Los jóvenes que pueden acompañar a Dulce, por favor, para su servicio. Sí. Gracias, Dulce. Gracias. Entonces, estoy consciente que a lo mejor alguien no vino la semana pasada y a lo mejor no se ha tomado el tiempo de ver la prédica. Pero es importante que pues a través de esta serie de prédicas nos conectemos con la palabra del Señor, con lo que Él nos quiere decir personalmente a cada uno de nosotros, amén. Y hace 8 días hablábamos acerca de cómo es que Pablo escribe a los romanos, a la iglesia de Roma. Pero recordemos que Pablo no había estado en Roma, ¿verdad? Entonces yo creo, sé que Pablo estaba intentando ser muy claro y muy específico en esta carta, porque al no haber estado él ahí, se corría un riesgo de que la doctrina pudiera ser no muy sana, amén. Entonces él trata de ser lo más específico posible. Recordemos que la carta de Romanos es la más grande en contenido, ¿verdad? Pero Pablo, el Espíritu Santo usa los dones de Pablo para hablarle a estas iglesias. Y el día de hoy nos va a hablar a nosotros, amén. Y el tema, yo no quise, tal vez no se me ocurrió otro, pero puse una culpabilidad universal, ¿ok? Una culpabilidad universal, pero el enfoque es enfocarnos en la ira de Dios. Cuando diga ira de Dios, sería bueno ponerle como el river al sonido, ¿verdad? Que sería ira de Dios, 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 Dios. Y es un tema que nos corresponde entender muy bien, ¿sí? Porque si no entendemos la ira de Dios, no podemos entender el grande amor que Dios tiene para nosotros. Recordemos que cuando nos quedamos en el versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero la pregunta es, ¿salvación de qué? Sí, ¿no? De salvación, pero ¿de qué? Pablo sabe que podría haber un argumento en contra, una pregunta así, ¿salvación de qué?
Y por eso empieza a escribir en el versículo 18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando escuchamos la palabra ira, a lo mejor nos imaginamos nosotros que es un Dios que es descontrolado, violento, que empieza a patear todo lo que se le pone enfrente, como tú y yo haríamos tal vez. Cuando estamos enojados, que no nos controlamos. Pero la ira de Dios no es así. Y eso es lo que nos toca entender el día de hoy. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Impiedad es todo lo que está contrario a Dios. Una vida piadosa es una vida con Dios. Un hombre piadoso es un hombre de Dios. Una vida de impiedad es una vida sin Dios. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces la verdad duele, hermano, pero es necesaria. Y no podemos detener la verdad de Dios. No podemos detener su verdad. Amén. Entonces, en el versículo 20 dice, trata de hablar acerca de alguien que se puede poner una excusa. Y dice: porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad, cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Amén. ¿Quién puede ver el poder de Dios cuando mira el cielo? Sí, como dice el Salmo 19:1, ¿verdad? Que los cielos cuentan la grandeza de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros vemos este edificio y nadie nos tiene que decir que hubo un diseñador, ¿verdad que sí? Este edificio nos habla pues tal vez del conocimiento de Él, de su inspiración, ¿verdad? Tú y yo no podemos ver el poder de Dios, más cuando vemos la creación nos es revelado a nosotros. Amén. Entonces, no hay ninguna excusa. Por eso se llama una culpabilidad universal. Ahora entendamos que Pablo está tratando de hablar a una iglesia en Roma que estaba influenciada por el apogeo de la filosofía. Estaba Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? Ya años anteriores, 300 años anteriores. Y la filosofía significa el amor a la sabiduría, pero a una sabiduría conforme al mundo, no a la sabiduría de Dios. Todos querían saber, todos querían tener la respuesta a todo. Se hacían preguntas y ellos mismos querían entrar en sus propios razonamientos. Pero la ira de Dios se refleja cuando el hombre rechaza y cambia la gloria de Dios. Dice el versículo 22: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Recordemos entonces, entrando al contexto de lo que estaba sucediendo en aquel entonces en la ciudad de Roma, muchos sabían que existía un Dios, que existía Dios. Es más, se inventaban sus propios dioses, ¿verdad? Pero la palabra dice que conociendo a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y sus necios corazones fueron entenebrecidos y cambiaron la gloria de Dios, me brinqué, incorruptible, dice el 23, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre rechaza la gloria de Dios. Recordemos, Pablo está hablando en un sentido general a toda la gente que le da la espalda a Dios. Y es necesario que Él le hable a ellos por todos los argumentos que se pueden levantar en contra del evangelio. Dice, también el hombre decae espiritualmente. En la ira de Dios el hombre decae espiritual y moralmente. El 24, versículo 24 dice:
por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, cuando dice que Dios los entregó, en estos siguientes versículos, la palabra nos dice 3 veces que Dios los entregó y Dios los entregó. Dice, los entregó a la inmundicia, pero ¿cómo? O sea, ¿qué agarra Dios a la humanidad pecadora y dice, los entrega a la inmundicia? No precisamente, sino que la inmundicia ya está en ellos. Esa inmundicia ya está en sus corazones. Y lo que hace Dios es que se separa. Dice, bueno, ¿quieres estar ahí? Arréglatelas. ¿Y qué más terrible es eso? ¿Qué más terrible es que Dios se separe de nosotros? ¿Qué más grande ira? Obviamente hay una ira final, pero ¿qué ira hay en aquel hombre cuando Dios mismo se separa de uno? Cuando Dios mismo decide entregarlo a la inmundicia. Y dice, cambiaron la verdad. Cristo es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora también, bajo la ira de Dios, Dios entrega al hombre a sus pasiones degradantes. Dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Nuevamente vuelve a decir, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles pasiones? Las que ya estaban en el corazón de ellos. Y dice que estos pecados, que prácticamente está hablando de lesbianismo y homosexualidad, dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El pecado trae consecuencias. Una vida sin Dios trae consecuencias. Recordemos que hasta ahorita le está hablando en un sentido general a toda la humanidad, a todas las personas. Dice también, Dios los entrega, en la ira de Dios los entrega a una mente reprobada. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, wow, ellos no tomaron en cuenta a Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y escúchenme bien en esta lista, vamos a poner atención porque es importante para los siguientes versículos. Amén. Dice, estando atestados, el versículo 29, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Una vida separada de Dios tiene sus consecuencias. Recordemos que le está hablando a gente que, si no bien no han conocido, no se han convertido, esa es la doctrina que los quiere llevar. Él está poniendo una base, como cuando, no sé si sucede así, pero una vez escuché que
Cuando vas a una joyería y tú pides que te muestren un pendiente, ¿qué hace el joyero? No hace joyos, ¿eh? ¿Qué hace? Va en el mostrador, pone una tablita, ¿verdad? Oscura, ¿sí o no? Y pone la joya encima. ¿Para qué pone la tabla oscura? Para que resalte, ¿verdad? Y precisamente Pablo está haciendo eso. Está poniendo obscuridad para que el evangelio resalte. Y entonces entiendamos de qué sí hemos sido salvos. Para todo aquel que está preguntando, pero si Dios me salvó, ¿pero de qué? De la ira de Dios. La ira de Dios no es algo que va a venir simplemente. La ira de Dios es algo que se está manifestando constantemente. Cuando todos aquellos deciden darle la espalda a Dios. Eso es lo peor. Ya están experimentando la ira de Dios, porque ¿qué puede ser más terrible que no es tener a Dios de tu lado? Dice, ahora empieza, agarra por otro lado, porque sabe, como todos sabemos, en todos los grupos, cuando alguien predica algo, dice, eso como que le queda mejor a otra persona, ¿sí o no? ¿Qué decimos? Bueno, o sea, sí, yo he pecado, pero pues nunca he matado a nadie, ¿no? He robado, pero pues nunca he estado en la cárcel. Y nos tratamos de cubrir, tratamos de decir que esta palabra no es tanto como para nosotros. Pero Pablo les habla precisamente a aquellas personas que se consideran moralistas. Recordemos, mucha gente trataba de razonar filosóficamente. Y alguno de otros decía, bueno, I don't know, ¿verdad? Queriendo entrar en sus propios razonamientos. Y a ellos les habla y les dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿De qué lo está juzgando? De la lista que acabamos de leer, ¿verdad? Que cada vez que escuchamos injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, sí, yo conozco muchos, pero no eres capaz, no somos capaces de decir, en esas cosas también andábamos nosotros. Dice, tú que te condenas a otro, y lo peor de todo es que cuando juzgamos a otros con respecto a su salvación, estamos tomando el papel que solo le corresponde a Dios. Nosotros no somos nadie para juzgar a otros con respecto a su salvación. Sí, Dios nos ha dado un juicio, sabemos qué es lo que es malo, qué es lo que es bueno. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ha puesto una conciencia en todos los seres humanos. Si ustedes van a una aldea, ellos ya saben que es malo matar. Ellos saben que no es bueno, que es malo robar. ¿Por qué? Porque Dios ha dado ya esa conciencia en ellos. Pero dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas, dice el versículo 3, a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es bueno saber que en estas cosas estábamos, porque entonces sabemos de lo que Dios nos rescató. Y cuando tenemos el valor de arrepentirnos y venir a Dios, su benignidad y su misericordia nos llevan al arrepentimiento. Y sobre todo, que si tú sabes, mira, es que menospreciar la benignidad de Dios es decir, bueno, Dios ya me perdonó, pero no sé si perdone al otro hermano. Sí se entiende. Si entendemos que el amor de Dios es sobrenatural, como lo acabamos de cantar, sabemos que si Dios nos sacó de donde nosotros estábamos, lo puede hacer con alguien más. Y nos debe poner el corazón de predicar el evangelio de Dios, porque hemos encontrado una joya preciosa en el evangelio. Y no es bueno que nosotros nos quedemos con ella. Necesitamos compartir el evangelio. Ahora viene un tema que yo les pido, amados hermanos.
que en un tiempo ustedes lo lean. Yo les he estado y les voy incansablemente les voy a decir, lean la palabra de Dios, lean la Biblia. Y que el Espíritu Santo les revele toda esta palabra. Amén. Porque sería fácil que de pronto hiciéramos un estudio de Romanos, se lleva alrededor de 40 semanas. Pero ¿de qué serviría si no se incitan a ir a la Biblia? Si no se les motiva a ir a la Biblia. Ahora dice, pero pon atención en esto: el cual pagará uno conforme a sus obras. ¿No que es por gracia? ¿No que es por fe? Parecería que parece que se está contradiciendo, ¿verdad? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e impiedad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El Señor da vida eterna, dice, del juicio de Dios. En el versículo 5 termina: el juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quiénes perseveran en bien hacer? Los que tienen fe. ¿Por qué? Porque recuerdan, hace 8 días yo les dije, no puede venir la obediencia si tú no tienes fe. Entonces los que perseveran en bien hacer son los que ya son salvos, porque ya pusieron su fe en el Hijo de Dios. Dice, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Son personas que no tienen fe. Voy a seguir leyendo para seguirles explicando. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Lo que Pablo hace cuando siempre refiere al judío primeramente y también al griego es que se está refiriendo a toda la humanidad. ¿Ok? Simplemente entendamos eso. Y dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, Dios va a dar gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. ¿Y de dónde puede venir lo bueno? De la fe. O sea, es que este es el reto difícil de tratar de comparar a Pablo y a Santiago. Ves que Santiago dice que las obras, la fe sin obras es muerta, ¿verdad que sí? Pero Santiago está hablando del producto de la fe. Está hablando de una fe sobre, como dice, más el justo por la fe vivirá. Son obras producidas por medio de la fe. No es una fe salvadora. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Vamos a... Dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Sí? Esto es muy importante. Es muy importante entender esta parte para que no nos confundamos. Voy a ir al 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amado hermano, yo quiero que realmente entiendas esto, porque muchas veces hemos entendido que nuestra salvación viene solo por la fe en el Hijo de Dios, pero muchas de las veces no permitimos que esa fe produzca las obras. Porque todos podemos estar aquí un domingo escuchando la palabra, pero ¿qué dice? No son los oidores de la ley
los que serán justificados. Obviamente ya eres salvo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay unas obras como un producto de la fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. ¿Con cuál motivo? Como dijo aquí, los que no glorificaron ni dieron gracias, es un motivo de glorificar a Dios y de darle gracias. Dice el Salmo 100, versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Esa es la conducta de todo hijo de Dios, glorificar a Dios y darle gracias. Señor Jesús. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aquí está serio. Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué lo hacen por naturaleza? Porque les digo, ya hay una conciencia que nos acusa o nos rescata de aquellos gentiles que no han escuchado la palabra de Dios. Por naturaleza, porque ya ha sido puesta en ellos por Dios. Han sido diseñados por Dios de esa manera. Dice, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Recuerden que los gentiles pues eran aquellos que no eran judíos, ¿verdad? Aquellos a los que no se les había confiado la ley. Porque va a seguir hablando más al respecto, por eso lo quiero aclarar. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia del hombre es el jurado en ese juicio. Es aquel que te va a declarar culpable o inocente. ¿Sí? Pero no los quiero confundir hasta ahí, vamos más adelante. Ahora, ya le habló a todo mundo en un sentido general, everybody, todos. Y después les habla a las personas que se consideraban mejor que otras. Alguien que moralmente se sentían bien. Pero ahora les quiere hablar específicamente a los judíos. Y les dice lo siguiente en el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas tú lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aunque está hablando a los judíos, tenemos que meditar nosotros, como hijos de Dios, ¿qué está pasando allá afuera por causa de nosotros? ¿Glorifican a Dios con tu actitud? ¿O es blasfemado el nombre de Dios? ¿Qué es lo que tú representas? Porque yo he sabido de muchos que los invitas a la iglesia y te dicen, no, yo para ser como aquel que conozco, mejor no voy. Meditemos. Tenemos una gran responsabilidad. Como les decía la semana pasada, somos deudores del evangelio. Tenemos que irnos, sentirnos que debemos a Dios, que ya lo que hemos recibido de gracia lo tenemos que dar de gracia. Dice, y conoces, perdón. Él se estaba refiriendo y dando una referencia de Isaías 52:5, cuando dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice, ahorita habla de una palabra que no sé, a lo mejor muchos la conocen, que es la circuncisión. Y la circuncisión era
extirpación ritual del prepucio de todos esos niños varones, que era un ritual que se hacía después de los 8 días, pero sobre todo era una señal del pacto de Abraham con Dios. Amén. Entonces dice, pues en la verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Le está hablando a los judíos, ¿ok? Pero es importante que lo entendamos. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es en el exterior, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué es importante esto? Pues por mucho, pero hay cosas en nuestro corazón que deben de ser sacadas de ahí, deben ser extirpadas de nuestro corazón, porque no glorifican a Dios. Por eso das realce aquí, dice, y la circuncisión es la del corazón. En primera de Samuel 16:7, ¿no? ¿Recuerdan que Samuel va a buscar a David? Y David ve a los hijos, y uno lo ve de buen parecer y grande de estatura, y le dice Dios: yo lo rechazo, porque los hombres ven sus apariencias, unas versiones dicen sus apariencias, pero yo miro el corazón. Amado hermano, no pretendas aparentar lo que no eres, pero trabaja en tu corazón. Trabaja en tu corazón. Y otra cosa, no veas a los demás en su exterior. Trata de ver el fondo de su corazón, porque somos buenos para juzgar conforme las apariencias. Si viene alguien bien trajeado y todo, y todos de aquí le ofrecemos hasta el asiento, man. Pero seamos honestos con nosotros, que si viniera alguien, un homeless, seríamos capaces de abrazarlo y decirle: pásale, estás en tu casa. Muchos no lo haríamos. Gloria a ti, Señor. Ahora, la fidelidad de Dios y la ira de Dios. Aquí va a hablar acerca de los judíos y la fidelidad de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 3, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Podría decir un judío, ¿verdad? Bueno, entonces ¿para qué me circuncidé? ¿No? Muchos de nosotros decimos: bueno, entonces ¿para qué vengo por tantos años? Y el que viene mañana va a ser salvo igual. Alguien así me preguntó, la verdad, honestamente alguien me preguntó: o sea que yo hubiese podido esperar más tiempo. Le digo: wow, brother, necesitas aceptar al Señor ahorita mismo, porque el que habla así no realmente ha sido convertido, hermano. Dios, una verdadera conversión es aquella que cambia a la persona. Entonces el judío podría decir: entonces ¿qué ventaja tengo? Y Pablo le dice: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y si a los judíos les fue confiada la palabra de Dios, ¿no tenían la oportunidad de glorificar más a Dios? Así nosotros también, hoy que conocemos de Dios, que tenemos su palabra, podemos glorificarle más grandemente, hacer realmente lo que nos toca como hijos de Dios. Y solo Dios sabe hasta dónde llegaremos. Ponerlo todo en las manos de Dios, sin buscar la gloria propia, sino solamente la de Dios. Dice: pues si alguno de ellos han sido incrédulos, fíjate, si alguno de los judíos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
No, de ninguna manera. Los judíos fueron incrédulos, hasta fueron idólatras. Pero ¿qué pasó? La fidelidad de Dios permitió que por medio de los judíos llegara el Salvador del mundo. Dios siguió siendo fiel a pesar de la infidelidad o de los incrédulos. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y hace referencia del Salmo 10, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, vamos al versículo 9, por cuestión de tiempo, pero aquí lo que Pablo está tratando de decir, no hay justo ninguno, ¿ok? No hay justo ninguno. Ninguno que no tiene a Dios. Y es necesario meditar bien en esto y tenerlo bien claro, porque hay personas que posiblemente todavía sientan que no son justificadas ante Dios. Y no solo que no sienten que son justificadas, sino que juzgan a los demás, diciendo que no son justos ante Dios. Dice, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando dice nosotros, dice judíos. Pablo también era judío. ¿Somos nosotros, judíos, mejores que ellos, gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, hace referencia al Salmo 36, dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo está refiriéndose a que no hay justo ni uno solo. Todos los que seamos medidos conforme a la ley de Dios, ninguno de nosotros va a dar el ancho. Ninguno de nosotros va a ser justificado. Si queremos ponernos nosotros ante la ley, ¿verdad? No hay justo ni uno. No estoy diciendo que ustedes no sean justos. Lo que estamos viendo es el trasfondo, ¿verdad? Quiero ser claro, ¿verdad? Pero por tus propias intenciones de cumplir la ley, nadie va a ser justificado. Ahora, todos están bajo la ira de Dios. Toda la gente, todo el mundo está bajo la ira de Dios hasta un momento, ¿ok? Y si no entendemos la ira de Dios, no vamos a apreciar su gracia, no vamos a apreciar la salvación. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y que nadie diga, yo sí soy salvo, yo sí voy a cumplir la ley. Solo hay uno que cumplió la ley y su nombre es Jesucristo. Solo uno cumplió la ley y su nombre es Jesucristo. ¿Pueden pasar, chicos? Vamos a dar el fondo de incomprensible amor. Amén. Dice, y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por sus obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Wow, hasta ahí llegamos por el día de hoy. Tenemos que entender exactamente qué es lo que es la ley. Y la ley es el amor de Dios para su pueblo. ¿Sí? La ley nos lleva a Cristo. Nos lleva a reconocer que por las obras ninguno de nosotros va a ser justificado. Necesitamos de Jesús. El mundo necesita de Jesús. La ira de Dios no es en un momento que se refleja, sino todo el tiempo se está reflejando, hermano. Se está reflejando contra todos aquellos que deciden darle la espalda a Dios. La ley es como el letrero que te lleva a Cristo. ¿Sí? No, si tú vas por la carretera y tú quieres llegar a San Pablo, tú vas a ver un letrero que dice San Pablo, ¿verdad? Y si sigues ese letrero, te va a llevar a San Pablo, ¿verdad? Pero si te montas en el letrero, no vas a llegar a ningún lado. El letrero te señala a Cristo, pero no te lleva a Cristo. La ley te señala hacia Jesús, pero no te puede llevar hacia la salvación. No te puede llevar hacia la presencia de Dios. El único es Cristo. El único es Jesús. Mira, es que a nosotros se nos califica comúnmente como personas fanáticas, personas intolerantes, ¿verdad que sí? Porque no incluimos a todo el mundo. He escuchado pastores que dicen, bueno, yo no creo que solo Cristo sea el camino, pero en realidad sí lo es, lo dice la palabra. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero suena ilógico, porque si yo los invitara yo a mi casa y les dijera yo, pasa el día que quieras, ¿qué dirías tú? El día que quieras, aunque yo no esté, tú pasa. ¿Tú qué dirías? Necesito la llave. ¿Sí? Si quieres entrar a mi casa, vas a necesitar la llave. Y solo 4 personas tienen la llave de mi casa. Y solo una la de mi corazón. Me puse romántico. Pero sería ilógico que te dijera, bueno, usa la llave que quieras y entra a mi casa. Porque para entrar a la presencia de Dios solo hay una llave. Solamente Jesucristo es la llave para llevarnos a la presencia de Dios y sacarnos de la ira de Dios, que es una vida sin Dios, una vida dándole la espalda a Dios. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿No te duele ver gente que está tan negativa? Es que no hay, ni siquiera no hay ateos. Lo que pasa es que son personas llenas de orgullo, que prefieren, en vez de glorificar a Dios, deciden mejor, no hay Dios, como dice la palabra. Dice el necio, no hay Dios. La ira de Dios está sucediendo todos los días. Todos los días. No puede existir una vida más terrible sin que Dios esté de nuestro lado. No hace mucho escuché una historia que dice que había un caballo salvaje y muchos vaqueros trataron de agarrarlo y llevarlo, pero nadie podía porque era muy salvaje. El caballo no quería, muy fuerte, por eso todos lo querían. Hasta que un día un vaquero llegó, lo alazó. ¿Sí se dice lo alazó? Yo no soy vaquero. ¿Sí? Y lo llevó a su corral y le dio amor y le dio de beber y le dio de comer y le dio un techo
Y en las tempestades lo metía y le daba un buen lugar donde dormir. Hasta que un día el caballo ya no se quiso ir de ahí. El caballo quería ser libre, pero en ese lugar encontró la verdadera libertad. La libertad de sentirse amado. La libertad de no querer irse de la presencia de su amo. Yo no me quiero ir de la presencia de mi Dios. Yo no me quiero ir de la presencia de Dios. Dice Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Debes de apreciar el regalo de la salvación y debes de anhelar que más gente reciba de ese regalo. El mundo está bajo la ira de Dios, hermano. No seamos insensibles. Tú los ves según disfrutando en sus razonamientos, piensan que están bien. Pero hay un mundo que está bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios no quiere decir eventos naturales como muchos dicen. Como muchos piensan, es que fue la ira de Dios sobre ese país que anda en idolatría. No es así. Yo prefiero estar en un huracán así a estar sin la presencia de Dios. Porque eso pasa también a personas justas e injustas. Pidamos al Señor que nos revele cosas, que nos dé el amor de Él mismo para ir por las almas, para ir a predicar el Evangelio. Gloria al Señor que está nuestro pastor yendo a misiones. Y yo le doy gloria a Dios, pero hay un trabajo que tenemos que hacer aquí en casa. Nos debemos enamorar de su palabra de Dios, debemos honrar la palabra de Dios, debemos ir a predicar el Evangelio. Debemos dedicar nuestra vida para glorificar a Dios. No sé, amado hermano, tal vez no esté seguro, o a lo mejor hay alguien aquí que no ha dispuesto su vida, no ha dado su vida al Señor. Y si el día de hoy tú decides entregarle tu vida a Dios, quien quiera que seas, nosotros vamos a estar contigo. Nosotros vamos a darte la bienvenida. ¿Hay alguien aquí que no haya es que mira, la Biblia no dice que Dios entre a tu corazón, que Cristo entre a tu corazón. La palabra de Dios dice que nosotros debemos reconocer a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y automáticamente eso es entregarle la vida a Él, disponer nuestra voluntad solo a Él. ¿Alguien no ha hecho eso? ¿Puede alguien levantar su mano si es que no lo ha hecho? ¿Puede alguien ser valiente y decir, yo decido el día de hoy entregarle mi vida a Jesús? Decido este día aceptar el regalo de la salvación. Gloria a Dios. Parecer todos ya hemos aceptado. Amén. Amados, mucho hablamos acerca de cómo proceder a evangelizar, ¿verdad? ¿Sí o no? Y yo escuché muchas veces que me decían, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Y la verdad nunca me arrepentí de esa manera. Hasta más me ponía yo duro, pues. Pero aunque no prediquemos el Evangelio de tal manera, en nuestro corazón debemos ver que ellos están padeciendo mucho, que ellos sin Dios están bajo la ira de Dios.
Y eso nos debe de mover a nosotros. Nuestro corazón realmente debe de ser compasión para ellos, porque así Jesucristo, cuando estaba crucificado, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús sí sabía que estábamos bajo la ira de Dios. Jesús sabía que nos merecíamos la separación de Dios, nos merecíamos el infierno. Y aún así, por eso el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Debemos de entender de lo que hemos sido salvados tú y yo, y glorificar a Dios siempre, en todo momento, y vivir una vida de agradecimiento a Él. Amén. Amén. ¿Reciben esta palabra, amados? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos a disponer nuestro corazón a adorar un Señor un rato, ¿ok? Bajo esta palabra, meditando tú y meditando de dónde nos ha sacado el Señor, vamos a orar un rato esta adoración. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a adorar al Señor un rato, ¿ok? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, Señor. A veces lo he menospreciado, Padre. A veces no he dado lo mejor de mí, Señor. A veces no te he glorificado, Señor. A veces no te he dado gracias, Padre. Pero te agradezco, Señor, porque sigues siendo misericordioso, amoroso, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos crecer cada día más, Señor, en el conocimiento de ti y de tu palabra, Señor. Llévanos, Señor, a una relación más íntima, Señor. Llévanos a un crecimiento más, Señor, de ir madurando día con día, Señor.